Un domingo más de vida, porque dice la palabra que mientras hay vida hay esperanza. Nos presentamos delante del Señor, le adoramos, le pedimos y ahora toca meditar en la palabra. Siempre agradecidos también con Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes y con ustedes lo que el Señor nos da. Entonces, seguimos con la serie de las 11 jornadas, prácticamente desde aquí comienza, porque dice Deuteronomio 1, 11 jornadas hay, desde Horeb, monte de Dios, hasta Cades Barnea, ¿no? Hemos visto cómo es de que hasta aquí llegan al monte Sinaí. Es algo que tomó ya más o menos un año. De hecho, a partir del año 2 que comienza la cuestión del tabernáculo, como vamos a ver más adelante. Pero ahorita no hemos salido de Sinaí. Este sería nuestro tercer domingo hablando del Sinaí. Vemos que el Sinaí es antes de todo, el Señor pidió un momento de preparación, cosas específicas para prepararse, para que el Señor descendiera. Vemos también ahí cómo en el Sinaí Moisés establece o escoge ancianos que le ayuden. Y ahora vamos a ver algo muy conocido, que es la promulgación de la ley, ¿verdad? Lo que conocemos como los 10 mandamientos, el decálogo sagrado. Y todo esto pasó ahí en Sinaí, la promulgación de la ley. Entonces vamos a entrar de lleno al tema y vamos a ver la cita de Éxodo 31:18. Ahora está la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Dice ahí: cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra, el testimonio, escritas por el dedo de Dios. Y tiene ahí la cita de Éxodo 24:18 y Éxodo 34:28, porque aquí ocurre algo. Recuerde que veíamos que cuando el Señor establece los límites para que no pasara ningún animal, ningún hombre al monte, cuando el Señor estaba ahí, veíamos que Moisés sube y desciende, sube y desciende. Dice el Señor que se preparen, dice el Señor que no se hagan ídolos, que no van a ver ninguna imagen. Pero entonces cuando Él se tarda ahí 40 días, la primera vez, en Éxodo 24, dice que el pueblo se desespera y le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que les haga dioses, una imagen que puedan ver, como mucha gente hoy. O sea, quiere lo tangible, ¿no? Quiere algo que pueda palpar, cuando la Biblia claramente establece que Dios es un Dios invisible. De ahí pues muchos nos tildan de locos, pero también establece que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque así le agradó a Dios. Bueno, el punto es que aquella generación le pide una imagen, una estatua a Aarón, les pide los zarcillos de oro, los aretes, los anillos, y entonces hace un becerro de fundición y lo adoran y hacen fiesta. Y cuando desciende Moisés, ve que, de hecho lo manda Dios, dice: desciende porque el pueblo se ha corrompido. Y cuando desciende rompe las tablas, esas que dice aquí fueron escritas por el dedo de Dios, las rompe, en señal de que también el pueblo había roto el pacto, que lo primero era: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas, no honrarás las imágenes. Entonces rompen ese pacto y simbólicamente Moisés rompe esas tablas, ya se molesta, intercede por Dios, intercede con Dios a favor del pueblo, les pide misericordia, que los perdone. Pero entonces la segunda ocasión, ahí en Éxodo 34:28, le dice Dios: lábrate otras tablas de piedra como las primeras y sube. O sea, las otras yo te las di, las primeras. Ahora tú lábralas, como para que veas lo que cuesta, y subes. Y volvieron a escribir esa ley. Entonces, si usted ve los 2 relatos, las 2 citas, en suma, Moisés estuvo 80 días con Dios, ¿no? Y la tercera vez dice que es cuando él descendía, su rostro resplandecía. Entonces, lo más importante que tenemos que tener en mente al hablar de la ley de Dios no es una cara religiosa, una cara de amargado, amargada, sino un rostro que pueda reflejar el rostro de Dios. Porque así hablaba Dios con Moisés, dice, como un amigo, cara a cara, sin careta, ¿verdad? Bueno, entonces eso lo marcamos ahí. Todo esto pasó en Sinaí. Ahí le estoy marcando los 2 momentos, usted lo busca con calma, porque vamos a dar muchas citas. Quiero que, si vas a hacer un apunte, lo pueda hacer a través de 5 ideas generales, ¿no? Para los que apuntan, vamos a verlo, porque van a ser muchas citas, son como 14 citas, pero que lo pueda usted ordenar en su apunte bajo 5 puntos principales. Número 1, siempre ha existido la ley de Dios, siempre ha existido una ley, ¿sí?
Dice en los Salmos, Él le puso límite al mar, una ley que no será quebrantada, ¿no? Lo que hoy quizá usted pueda conocer igual como leyes de la naturaleza, ¿no? Si uno se avienta de un edificio, está la ley de la gravedad. Entonces Dios siempre ha establecido leyes. Dios ha establecido leyes. ¿Por qué los planetas no colisionan? ¿Por qué los 365 días del año? Y ahí está la disputa, ¿no? De la gente atea, agnóstica, de por qué tiene que ser Dios el creador. Bueno, independientemente de eso, no es el punto hoy. Siempre ha existido una ley de Dios. Número 2, hasta este capítulo de Éxodo 31 se escriben las tablas. Porque usted que es estudioso sabe que la cultura mesopotámica, allá por el río Tigris y Éufrates, ahí fuera es donde se tienen vestigios, se tiene registro de que fueron las primeras escrituras, ¿no? O sistemas de escritura como tal. La escritura cuneiforme, ¿verdad? En tablillas de arcilla y iban labrando o grabando ahí ciertos jeroglíficos o caracteres, pero cuando viene aquí usted leyó conmigo que esas tablas de piedra, esas tablas de la ley de Moisés, dice, fueron escritas por el mismo dedo de Dios. Obviamente bajo la figura de Cristo, ¿verdad? Porque Dios es espíritu, pero a lo largo de la escritura hemos visto, Dios usa el término de antropomorfismos, formas de hombre, para podernos manifestar, podernos trasladar el entendimiento, como él dice en los Salmos, dice, sus ojos ven, sus párpados examinan, no porque precisamente los tenga Dios, sino para que podamos comprender, ¿no? Cómo es que trabaja Él con nosotros. Dice que la Escritura que los cielos de los cielos no lo pueden contener, Él es majestuoso, pero también puede hacerse muy pequeño, Él es todopoderoso. Número 3, ahorita ponga los generales y ya cuando vayamos desarrollando le voy a ir diciendo en qué va a ir cada idea, ¿sí? Entonces, número 3, la ley tiene un propósito. Vamos a leer que esa ley de Dios tenía un propósito bien definido, que no era cumplir por sí misma la ley, sino tenía un propósito de formación en nosotros que vamos a ver más adelante. Número 4, Cristo cumplió la ley y el testimonio de ello está ahí en Hechos 17:30, dice que con la resurrección de Jesús se comprueba, o sea, el Padre estaba dando testimonio de que Cristo cumplió la ley, porque hoy día mucha gente dice que no la cumplió, los judíos principalmente dicen que no la cumplió, y cómo es Dios que tanto en la escritura judía como en otro tipo de escrituras, a Cristo lo catalogan o señalan como el anticristo, cuando Él es el Cristo, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, la resurrección, Cristo cumplió la ley, y número 5, Cristo se sentó a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Entonces, de todas las citas que veamos, usted trabaje estas 5 ideas generales y le va a ser más claro el tema esta mañana, ¿sí? Entonces vamos a ver, primero veíamos que siempre ha existido la ley de Dios, ¿verdad? Vamos a ver la cita de Génesis 26, del 4 a 5, aquí está hablando Dios con Isaac, el descendiente de Abraham, recuerde Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, pero le dice en Isaac te será llamada descendencia. Entonces está hablando con Isaac en un tiempo de hambrón, le dice quédate en Gerar, yo te voy a bendecir, y entonces le vuelve a decir, a Isaac lo que le había dicho a Abraham, dice todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Entonces, aunque hoy día hay un celo, ¿no? El pueblo judío, el pueblo de Israel como tal, Abraham fue llamado siendo gentil, lo dice la Escritura. Él habitaba en Ur de los Caldeos, Dios le dice sal de tu tierra y tu parentela. Y entonces así como desde que Dios, usted conoce la historia de Adán y Eva, o el primer hombre, entonces a Dios siempre ha estado interesado en bendecir a las familias. Dios también nos dio la libertad, nos dio una libertad de decisión, y también a Dios no le sorprendió que cada hombre se corrompiera, ¿va? Cada ser humano tomara su camino, porque dice la Escritura que Cristo, como Cordero de Dios, fue inmolado aún antes de la fundación del mundo. Antes de que fuera fundado, Dios tenía previsto lo que iba a pasar con el hombre y nada le ha ido sorprendiendo en cuestión de que no supiera qué hacer Dios. Tenía un plan bien definido, pero es la manera como Él ha trabajado. Bueno, aquí el punto es que desde siempre Dios ha querido bendecir al hombre, ¿no? Las familias, y no solamente al hombre, sino a las familias. Recuerde que a Abraham le dijeron serán benditas todas las familias. Aquí dice todas las naciones, todas las familias de la tierra. Dios trabaja como familias, o por familias, ¿sí? Siempre has trabajado así. Y le dice Dios a Isaac, verso 5, por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ¿no? Entonces vea que aquí antes de Moisés no había un decálogo como tal, no había una ley como tal escrita, emitida, por eso dice nuestro tema promulgación de la ley, no se había emitido ninguna ley como tal,
Sin embargo, usted puede ver el relato de Génesis, como dice la Biblia, nos habla de un personaje llamado Enoc, que dice, caminó Enoc con Dios y le llevó Dios, le traspasó Dios para no ver muerte porque le agradó a Dios. Entonces vea cómo lo que está detrás de la ley es una comunión, ¿sí? Una común unión con el hombre. O sea, no es nada más Dios hablando por hablar o haciendo las cosas y que vayan a la deriva, sino que aquel hombre que dispone su corazón, como un Abraham, como Moisés le decía, dice la Escritura claramente que cuando descendía de hablar con Dios, su rostro resplandecía, reflejaba. Proverbios dice que así como el agua corresponde en el agua al rostro del hombre, así también el corazón con el corazón, pero también el rostro. El rostro del hombre refleja el rostro del hombre. La Biblia, cuando habla del rostro de Dios, habla de la palabra panim, que no solamente es un rostro físico, sino que es el estado de ánimo. Entonces Dios puede mostrar agrado, puede mostrar enojo, puede mostrar ira, puede mostrar compasión. La Biblia nos dice que Cristo mismo lloró. Entonces le digo esto porque quiero que vea cuando nosotros nos dicen leyes, preceptos, mandamientos, así como que la generación de hoy dice, ay, qué aburrido, ¿no? Hubo, en todas las generaciones creo que ha habido alguna canción, ¿verdad? ¿A quién le importa lo que yo haga y lo que yo diga? Siempre esa rebeldía, si me permite decirlo así, de la manera natural, ¿verdad? En nosotros. En algunos, en otros somos o son más dóciles, más obedientes, pero hay gente a la que le cuesta, ¿verdad? Hay gente a la que le cuesta. Entonces cuando hablamos de esto, esa palabra ley es como, nos genera ruido a muchos, ¿no? Sin embargo, quiero que vea, dice aquí, que no, antes de una ley escrita, hubo un hombre al que solamente Dios le hablaba, él lo creyó, él lo aceptó, dice, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces vea cómo siempre Dios ha trabajado, no con una ley escrita, sino con algo que él expresa al hombre y que el hombre tiene la decisión de creerlo o no creerlo. En este caso, Abraham le creyó, le fue contado por justicia y fue justificado, como dice la Escritura más adelante. Es un tema muy amplio. Me gustaría poder compartirle que lo que son estas 4 cosas, ¿no? Antes de pasar al siguiente punto. Quizá no se logre ver ahí en pantalla. Le quise poner todas las palabras, pero vea las ideas generales. Aquí nos dice que en Abraham tuvo preceptos, tuvo mandamientos, tuvo estatutos y leyes, que es la palabra hebrea Torah, ¿no? La Torah. Cuando usted dice la Torah, la ley de Moisés. Exacto. Y me llamó mucho la atención porque, mire, precepto, tal cual la palabra hebrea ahí está, mire, porque yo cuando vi el hebreo dice, precepto es una vigilia, dice es una custodia, concretamente el centinela, preservación. Yo le subrayé la palabra cercar alrededor como con espinos, pero es como de precepto, etimológicamente viene la palabra preservación, ¿verdad? Preservar. Pero también, como lo ve ahí, la palabra precepto, de latín precaptus, precaptar, o sea, como cuando hoy que pasaron las lluvias, ¿no? Y están las presas o hay lagos artificiales para captar el agua, ¿no? O la nieve, donde cae nieve. Entonces así, precaptar es agarrar de antemano. Y entonces por eso cuando vemos el hebreo, me dice, como tú lo agarraste de antemano, entonces va a ser tu labor cercar, cuidar, vigilar que se cumpla, ¿no? Ese es un precepto. Vas a cuidar que se cumpla. A Abraham, como señal del pacto que hizo con él, le dio el pacto de la circuncisión. Me dijo, vas a hacerlo tú, Abraham, tus hijos y todas tus generaciones después de ti, va a ser la señal del pacto entre tú y yo. Entonces, en algún pasaje de Génesis, no se lo puse aquí, pero Dios dice, cuando va a destruir Sodoma, le dice, yo sé que mi amigo Abraham va a enseñarle a sus descendientes las cosas que le he hablado y va a hacer venir las bendiciones sobre su vida. Entonces, eso se refiere a precepto, es algo que Dios le dijo de antemano, le dijo, te voy a bendecir, en tu simiente van a ser benditas las familias de la tierra, si oyes mi voz, ¿no? Hoy la gente ya no quiere oír la voz de Dios. Pero entonces vea cómo antes de la ley escrita, antes de que se le haga fastidioso hablar de leyes y mandamientos, es de que había una palabra que uno tenía que preservar y que implicaba una bendición. Eso todo lo queremos, ver una bendición. Claro, a veces nos cuesta la parte que nos corresponde. Luego, Dios dice aquí un mandamiento. Mire esa palabra mandamiento. El hebreo es la palabra mitzvah. De hecho, por eso es de que en el caso de los niños judíos varones, se habla del bar mitzvah. O las niñas, el bat mitzvah. Ahí en Netflix está la película de las hijas de Adam Sandler, ¿no? No estás invitada a mi bat, como de Batman, a mi bat mitzvah. Entonces, bar y bat es hijo, hija, y mitzvah es mandamiento. Se lo digo para que usted tenga la idea. ¿Qué es un mandamiento? Es un mitzvah. Es un mandato, es un mandamiento. Me dice, es constituir, es un ordenamiento, una constitución. ¿Qué es eso?
una constitución. En el caso de las fiestas que le menciona, es que cuando el niño o la niña en la cultura judía cumplen 13 años, entonces ya pueden participar de toda la liturgia de un culto, ¿verdad? Saben los mandamientos, saben lo que es escrito, todo eso lo lleva. Nosotros quizá no lo tenemos tan marcado. Es por eso que también en el relato del Señor Jesús dice que cuando cumplió 12 años él estaba en el templo, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, ¿verdad?, a su bar mitzvah. Eso quizá no es tanto en la Biblia, pero es más de la cultura actual, ¿verdad? Bueno, por su parte, en latín, yo se lo puse por sílabas, comando. La palabra mandamiento se deriva de la palabra comando, no de comandante. Comando, como la computadora, se sabe, le pone control C, control P, copy paste, ¿no? Es un comando, pero literalmente esas tres palabritas o tres sílabas, comando, es dar una comisión en la mano. Un mandamiento, antes de que se altere, así que su mente se altere, a ver, explícame qué es comando, o es darte una comisión en la mano, ¿sí? Entonces Jesús a sus discípulos los envió a predicar, vayan de dos en dos, no lleven, la primera vez que los mandó, dice, no lleven bolsa, lo que les pongan delante eso coman, busquen quién es digno de recibir paz, ¿sí me estoy explicando? Comando, o sea, ese era un comando, una comisión en la mano. Resucitad muertos, sanad leprosos, prediquen el evangelio, ¿no? La iglesia, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado, yo estoy con ustedes todos los días del mundo, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo estableció el Señor Jesús. Comando, dar una comisión en la mano. El apóstol Pablo, cuando él dice, yo quise ir a Asia, pero el Espíritu Santo me lo prohibió, y sin embargo es habilitado en un sueño, dice, vi una visión en sueño, donde vi un varón macedonio que me extendía la mano y decía, ven y ayúdanos, ¿sí? Un comando, ¿sí me estoy explicando? Una comisión en la mano, ese es un mandamiento, porque a veces esas palabras nos alteran, ¿no? Es, ay, mandamiento, ay, me tengo que sujetar. No, es darte una comisión en la mano. Estatuto, mire, le va a gustar, estatuto. Es la palabra statum, que significa condición, posición. De hecho, de aquí viene la palabra estatua, ¿no? Que está firme, que está erigido, está recto, pero que le da una condición y una posición. Le digo esto para que lo entienda, porque en el hebreo, esa palabra estatuto significa costumbre. Entonces, algo que te va a dar una posición, una condición, ¿no? O sea, el no alegar de cuestiones de genealogía, es decir, no tenemos esa costumbre las iglesias de Cristo, ¿verdad? Lo que es costumbre y lo que no es costumbre. Te da una condición, te da una posición, te va a hacer estar de pie. En el hebreo, ese estatuto es un nombramiento. Recuerda que a Abraham le cambiaron el nombre, ¿no? Por ahí mi pastor hizo un programa de radio que era Hombres con H, porque Abraham, sin H, tenía una personalidad, unas características. Y cuando en su nombre, en el hebreo, le agrega la H, o sea, hombres con H, como se escribe hombres en español, entonces cambia. Entonces dice, ya no serás más un padre enaltecido, sino un padre de multitudes. ¿Sí me estoy explicando? A él le dio un nombramiento, dice, de tiempo, de espacio, de cantidad, trabajo. O sea, le dijo a Abraham, sal, mira las estrellas del cielo, cuéntalas si las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Lo lleva a la arena del mar y dice, cuenta la arena del mar. Así va a ser tu descendencia, Abraham, ¿sí? Entonces, ese es un estatuto, o sea, usted fíjese, el estatuto es algo que se establece, ¿verdad? Dios estableció que él iba a ser padre de multitudes, que iba a tener una descendencia. Hablaba obviamente de las estrellas del cielo, una descendencia espiritual, una descendencia física, ¿no? Y están también los hijos de Oriente más adelante, porque después de que Abrancito recibió fuerzas, no se quedó ahí, no solamente engendró a Isaac y a Ismael, también engendró a los hijos de Oriente. Entonces vea cómo ahí están esos, ahí se lo estoy diciendo porque eso lo dijo Dios de Abraham. Le dio una condición, una posición, le hace estar de pie, una prescripción. Y por último la palabra ley, en el hebreo Torah, tal cual usted lo conoce, pero que en la palabra ley, en nuestro léxico español o de latín, la palabra lex o legis, de donde viene legislatura, legislación, es una norma es una regla, ¿no? O sea, ¿cómo sé que esto es una pulgada? ¿Cómo sé que esto es un metro, un kilómetro? Hay una norma. Usted sabe, no sé en qué país ahí del mundo está el metro, ¿verdad? La medida está en oro, la regla está en la temperatura y gravedad cero para que no se sufra de dilataciones. Usted lo investiga, eso ahí está. Esa es la norma, esa es la regla, y se supone que de ahí tenemos la regla todos, ¿no? Todas las medidas de construcción, diseños, etcétera, esa es la norma. Entonces, por eso también la Torah o la ley, entonces es no solamente la regla, sino la norma como uno va a evaluar,
Ahora, antes de continuar, esto de que siempre ha existido, estamos en el punto general de siempre ha existido la ley de Dios, quiero que sepa hoy día de la iglesia también, porque nos confunde mucho, le decíamos pues el hecho de que oímos, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero mezclamos cosas, ¿no? Aplicamos lo que nos conviene y de hecho la gente detractora es lo que nos critica, ¿no? Ah, pero para cobrar los diezmos sí, si eso es de la ley, traen su rollo ahí, usted sabe. Por eso le vengo marcando cómo Dios así lo está trazando aún antes de Moisés. Abraham tenía una ley, ¿sí? Entonces hay cosas que no son por la ley, ¿no? O sea, no, porque le digo mandamiento, ley, uno tiene imposición, no quiero, me rebelo. Pero si uno le está diciendo, hey, pero eso te va a dar condición, te va a dar una norma de vida, te va a hacer estar firme. Entonces sí quiero, quiero estatutos, quiero preceptos, quiero leyes. Y si quiere ampliar el tema, usted le hace todo el Salmo 119, aparte de que es un acrónimo, todo habla solamente de esas 4 cosas: estatutos, leyes, mandamientos, dichos. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es una bendición el Salmo 119, aunque dicho sea de paso es el más largo de toda la Biblia, para que sepa. Sí, bueno, entonces ahora respecto a la iglesia, le decía que hay confusión, ¿verdad? Dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero se nos olvida que al menos hay 3 leyes generales: dice, la ley de Cristo, la ley del Espíritu y la ley de la libertad. Y son cosas que nos llenamos la boca de decir, no tenemos ley, pero no es que no tengamos ley. No estamos obligados como tal a ciertos puntos. Ahorita vamos a ir viendo cada una de esas cosas aún históricas, pero no quiere decir que no haya una ley. Mire, para la iglesia, Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No está diciendo que le hagamos todo al otro compañero, ¿verdad? Dice, no, sobrelleva, ayúdale a llevar la carga. Por un lado, a veces somos gente muy independiente porque así nos formó la vida y no queremos ayuda o nos cuesta trabajo pedir ayuda. Pero vea cómo la ley de Cristo es de que dice sobrelleven unos las cargas de los otros. Le decía que luego me pone mi santa regañada, ¿no? Porque yo dije que el fuerte ayuda al débil. Eso solamente lo habla en la fe. Sobrellevad las cargas de los débiles. Pero en esto de las cargas no habla de fuerte y débil. Solamente lo menciona cargas unos de otros. Qué interesante, ¿no? Porque a veces identificamos en la congregación al más espiritual, al que se ve más entregado, más conocimiento, pero quizá no tenga esa capacidad de carga, como hemos visto, vimos en la ley de Cristo. Ahí usted véalo, el tema, ¿no? No tenga la estructura para llevar una carga, le falta formación, ¿me estoy explicando? Pero entonces vea cómo la Biblia nos dice, eso es la ley de Cristo. Por otro lado, Romanos 8:2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Es cuando dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, no estamos bajo la ley del pecado. Y me brinqué ahí unos versículos, pero usted lea los versos 6, dice, ¿qué es esa ley del Espíritu? Que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, por eso que tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, dentro de la iglesia hay gente carnal también. Entonces hay gente que se ocupa de la carne, y aquí dice que se ocupa de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Se va a ir ampliando su percepción cuando vayamos viendo los demás puntos, pero si me pregunta qué es la ley del Espíritu, encuentro que básicamente es eso. ¿Qué es la ley del Espíritu? Que si usted se ocupa de las cosas del Espíritu, vea que está con mayúscula, que es el Espíritu Santo, porque hoy día también hay gente muy espiritual, ¿verdad? Y oye las conchas del mar y eso, bueno, es otro tipo de espiritualidad. Pero aquí me lo está poniendo con mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Eso es vida y paz. Santiago 2:12, la ley de la libertad. Dice Santiago, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si me pregunta, ¿cuál es esa ley de la libertad? Vea usted 1 Corintios 6:12, usted lo conoce. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Porque a veces decimos, pastor, ¿puedo fumar? Sí. ¿Puedo tomar? Sí. ¿Me puedo emborrachar? Sí. ¿Y puedo andar aquí, allá? Sí. Si entonces, ¿qué no puedo? Pues entrar al cielo. Eso lo puso Dios. Las cosas que Él dijo, ¿verdad? Yo quizá le exageré en los ejemplos, pero esas son las cosas. O sea, vea que Dios no le prohíbe. No le prohíbe y le anticipo. Usted sabe que cuando le preguntan al Señor Jesús cuál es el principal mandamiento, el apóstol Pablo lo dice como la ley suprema. Qué interesante, ¿no? Pero él dice, el principal, el más grande es amar a Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, al prójimo como a ti mismo.
Le digo esto porque entonces en la ley de la libertad hay mucha gente que, aún en la iglesia, mucha gente cristiana, mucho pueblo de Dios, sigue una religión. Dan su diezmo, dan su ofrenda, cumplen su servicio, etcétera, pero no aman a Dios, ni no aman al hermano. Entonces lo que Dios quiere es que si tú no tomas, sea porque amas a Dios. Que si no vas al baile es porque amas a Dios. La pregunta sería, entonces si bailo no amo a Dios, pregúntese, eso es algo personal. Usted y Dios, ¿verdad? Señor, ¿tú quieres? Si no quieres, no lo hago, Señor. Una de la mañana que me perfumaba, así me acordaba que hace tiempo así les predicaba. ¿Verdad? Preguntarle al Señor, ¿te gusta este perfume, Señor? ¿Quieres este o quieres este? ¿Va? ¿Qué quieres hoy, Señor? Son cosas que de repente no hacemos ya día con día. Pero le adelanto porque entonces, por encima de la ley que nos genera ruido en la cabeza, está el amor a Dios. Que si hago o no hago, como tengo una ley de la libertad, sea porque realmente estoy amando a Dios. ¿Me estoy explicando? Porque amo a Dios. Y eso es un poco más fácil, ¿no? ¿Por qué no lo haces? Por amor. Porque amo a Dios. Porque a Él no le gusta. Él no lo quiere, no lo necesita. Por eso lo hago. ¿Ok? Bueno, entonces este es bajo el punto de que siempre ha habido una ley. Entonces vea cómo antes de Moisés había una ley y cuando viene Cristo, ahorita vamos a ver la ley en cuanto a Cristo, nos quedan esas cosas porque a veces como cristianos nos confundimos, ¿no? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en lo que nos conviene. Pero la Biblia al menos nos marca 3 leyes muy claras, ¿verdad? Que tenemos que sujetarnos, Bueno, entonces vamos a avanzar. Ahora, yo le puse de que siempre ha habido una ley. Déjenme repasar aquí mis puntos. Ok, número 2. Se escribieron tablas, el decálogo y libros. Esto es bien importante. En el punto 2 de las ideas generales, le puse, se escribieron tablas, el decálogo, los 10 mandamientos, se escribieron tablas y libros. Se escribieron tablas y libros. ¿Por qué le digo esto? Vamos a ver. Entonces vamos a ver ahora Deuteronomio 10.5, le puse la nueva traducción viviente. Deuteronomio 10.5, dice ahí, luego bajé del monte, está hablando Moisés, dice, luego bajé del monte y coloqué las tablas dentro del arca del pacto que había hecho como el Señor me había ordenado. Y las tablas aún están ahí dentro del arca. Hebreos 9.4 en el Nuevo Testamento, tal cual el escritor dice, va, dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, el maná en una urna, en un contenedor, el maná, y las tablas de la ley. Esto es bien importante porque de repente hay judaizantes o de repente gente que le gusta debatir de la escritura. Entonces usted tiene que saber que se escribieron 2 cosas. Una cosa son las tablas y por eso solamente son 10 mandamientos. Y dice lo que leímos al principio, fueron escritos con el dedo de Dios. Y usa la palabra luach, que es tal cual tablilla pulida. En el original hebreo literalmente puede ser piedra, madera o metal. En este caso, tal cual nos dice, va a ser escritas en piedra. Ahora, el segundo punto importante aquí a marcar está en Deuteronomio 31:26. Dice ahí, mire, y 31 ya es de los últimos capítulos de Deuteronomio es repetición, ¿no? Dice, sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta su conclusión, Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor diciendo, tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios, para que permanezca ahí como testigo contra vosotros. Entonces, dentro del arca estaba el luach, estaban las tablas, los mandamientos, pero a un lado del arca estaba el libro de la ley, es el Sefer. De hecho, usted debe saber que, muy interesantemente, 10 es la suma de 6, 1 y 3, ¿verdad? 6 más 1, 7, 7 más 3, 10. Porque en total esos son los mandamientos de Dios. 603 no los vamos a ver ahorita. Como es que había leyes morales, leyes civiles, leyes religiosas y así. Se pueden ir agrupando, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer cada grupo? Y números más, números menos, los estudiosos coinciden que son 613. 613 cuando... También creo que eso es más de la Cábala, porque no encontré la referencia en la Biblia, pero es bueno saberlo, que los judíos usan la granada, la fruta, la granada, como un símbolo de la ley de Dios. Nunca lo he hecho, pero dicen que tienen 613 semillitas, ¿no? Que son la suma de los mandamientos de Dios. La granada tiene corona, tiene una coronita, entonces eso te corona.
Y entonces para que usted sepa también, porque cuando busca la palabra granada, entonces esa es la palabra que usa para las filacterias de los sacerdotes, ¿ah? Y se vas a colocar unas granadas, eran cosas que adornaban los capiteles en el templo. Entonces, simplemente para que lo sepa, le va a enriquecer, ¿no? ¿Lo dice la Biblia? No, no lo dice, pero si lo ve en la cultura judía hoy día, es bonito el comentario, ¿va? Saberlo. Lo que sí nos dice es que Dios marca una diferencia entre las tablas de la ley, los 10 mandamientos y el Sefer o Sefer, que son los libros de la ley. ¿Sí vamos bien? Para cuando le digan, no, pero es que no, ustedes mienten porque no estaban las tablas adentro, estaban afuera. Sí, porque eso es un Sefer, ahí tal cual usted lo puede ver gramaticalmente, usa dos palabras diferentes, ¿no? El libro de la ley, que sumaban los 613, y el 10, que acuérdense, yo sí me lo aprendí y así se lo enseñamos a los niños. 10, la suma de 6 más 1 más 3, ¿no? Para que usted sepa que son 613 en total y no diga, nomás eran 10, no, eran más, eran más. Resumen, pues dos, ¿va? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí vamos bien? Bueno, ahora vamos al punto que le puse ahí, tenía un propósito. Tenía un propósito. Mire, Deuteronomio 4, le puse igual la traducción viviente. Dice ahí, mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas, tal como me lo encargó el Señor mi Dios. Dice, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, qué sabio y prudente es el pueblo de esta gran nación. Pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor, nuestro Dios, está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy. Y simplemente aquí me gustaría mencionar el aspecto histórico del papel de la Biblia en la elaboración de las constituciones de diferentes países. Estaba investigando en internet y bien interesantemente solo la Constitución americana, la de Estados Unidos, menciona o cita textualmente la Biblia. Pero otros países tienen la norma, ¿no? Tienen la norma, tienen ciertos rasgos también, porque algo que simplemente se dice así al aire o muy ligeramente, decir, no, en nombre de Dios y en nombre de religión se han hecho actos atroces, ¿verdad? Desde mismo Roma creo que lo mencionaron también, sin ver que más bien donde están esos principios bíblicos es que hay más escuelas, más hospitales, más servicio a la comunidad, más dignificación de la mujer, de la vida, de los niños. ¿Me está explicando? Entonces, para que usted vea cómo Dios le dijo a su pueblo, la gente va a ver, la gente alrededor, y va a decir qué nación hay. El punto hoy día es de que dice Proverbios o Salmos 11, dice, si los fundamentos fueron destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Y entonces también en el sueño de Daniel, bueno, descrito en el libro de Daniel, hablaba de un reino que iba a cambiar las leyes, el tiempo que estamos viviendo hoy. Es por eso que usted ve tantos cambios de leyes y tanto querer sacar a Dios de todo lo que es el sistema, ¿no? Y entonces simplemente mencionando eso le voy a decir, usted vea el resultado de los países que sacaron a Dios de su constitución, los principios, y aquella nación como Estados Unidos que sigue siendo Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el éxito que ha tenido. Obviamente, como personas nos vamos corrompiendo, pero la base ahí está. La base ahí está. Ahora, al punto, aquí me quiero adelantar, mira, una cita de Santiago, porque es algo que surge, ¿no? Santiago 4, 11 y 12, o sea, no es algo nuevo el que hoy haya TikToks y videos diciendo, no, pues es que son mandamientos que no sirven y ya son arcaicos y ok. El apóstol Santiago lo enfrentó en su tiempo, dijo, el que habla mal de la ley y juzga la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Y solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Entonces, por eso le decía que detrás de la ley, lo que Dios quería como objetivo, o sea, por un lado, dijo, quiero que vean que tú tienes estatutos justos, que tienes un sistema de justicia, sabiduría, inteligencia, entendimiento, pero como objetivo principal era que fuera por amor, ¿no? Porque el amor no le hace daño al prójimo. Y de ahí usted puede ver o puede pensar en cualquier tipo de ley que esté necesitando, no una ley que se compra con dinero, una ley que usted necesita, entonces dice, bueno, por amor no debería de pasar esto.
abusos, excesos y demás. Entonces, por eso le decía yo que hay cosas que quizá no se aplican a nuestros días, ¿no? Como cosas, le digo esos 613 mandamientos, hablaba de mezclar hilos, mezclar telas, cosas que quizá a nuestra cultura hoy día no sean tan funcionales, pero que le digo que si logramos entender que detrás de eso estaba el amor, así bueno, Dios no lo quiere, no lo hago. Por otro lado, también en cuanto a comidas, ¿verdad? En cuanto a comidas, el mismo Señor Jesús le dio una revelación al apóstol Pedro, le dijo, lo que yo limpié, no lo llames tú común. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces vea cómo está ahí mismo en la Biblia el balance. Antes de Cristo y después de Cristo, ahí está, pero siempre va a estar detrás del amor. No sé si me estoy explicando. Porque hoy día hay gente que cuestiona y critica, pero fue un problema viejo. Usted se siente muy bien haciendo o viendo su video diciendo eso, pero lo enfrentaron los apóstoles en su tiempo. Dice, bueno, quiero que sepas que si te juzgas la ley, eres legislador y juez y no hacedor de la palabra. Al final habría que ver, ¿no? Lo que está diciendo aquí, si tú estás cumpliendo la ley de Dios o no. ¿Sí me estoy explicando? Para que sepa. Ahí lo marca la Escritura, ¿sí? Entonces eso estamos viendo en cuanto al propósito, ¿no? El propósito. Luego, vamos a ver Cristo, ¿no? El punto 3. Me perdí aquí, ok. La ley tiene un propósito. Ahorita le voy a ampliar un poquito más de esos propósitos de la ley, pero quiero enfocarlo ahora en el punto 4. Cristo cumplió la ley, ¿sí? Ahorita regresamos al propósito de la ley. Ahí usted le va a agregar unas citas. Entonces vamos a ver Mateo 5. Mateo 5:17, viene el Señor Jesús, le puse la Nueva Traducción Viviente, dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Yo no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Aquí está hablando el Señor Jesús mismo. Dice, al contrario, vine para cumplir. Y vea cómo dice ahí, sus propósitos. Entonces es lo que le digo que le pasó a Israel y le pasa a la iglesia hoy día. Cumplimos ciertos mandamientos, pero muchas veces es por cumplirlos. O muchas veces, en vez de generar ese amor a Dios, generan el egoísmo. Como por ejemplo los fariseos. Ustedes oran, no que esté mal orar, pero se oran para ser vistos de los hombres. Se tardan orando, hacen largas orativas para saquear las casas de las viudas, para cobrarles más ofrenda. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no era algo malo la oración, pero como no cumpliste el propósito de la ley, entonces viene a ser algo malo lo que la Biblia narra o describe como obras muertas, ¿no? O sea, es una obra, pero está muerta, no tiene vida. Entonces viene el Señor Jesús y dice, yo vine a cumplir los propósitos de la ley, formar un corazón, formar una semejanza de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Eso es el propósito de la ley. En el griego me impactó la palabra porque esa palabra cumplir es la palabra llenar los vacíos, llenar los huecos. No porque la ley de Dios sea incompleta, sino porque el hombre, como vamos a ver más adelante, nos desviamos bien fácil. Podemos cumplir una religión, pero no tener una formación del carácter de Dios dentro de nosotros. Les digo la verdad, dijo Jesús, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito, otra vez, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece la ley, las leyes de Dios y las enseña, este será llamado grande en el reino. Entonces vea cómo mi pastor decía, vivir lo que uno predicaba. Así, sencillo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa, los fariseos, y a la ley de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. ¿A qué se refería esa última expresión? Que Jesús decía, vayan a la cátedra de Moisés, donde se sientan los fariseos, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos les van a decir que hagan, pero no hacen, dicen y no hacen. Ustedes no sean así, vayan, aprendan, pero ustedes hagan, como decía Santiago, no juzgues la ley. No digo que aceptes todo ciegamente, porque también dice, adoraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Hebreos 11 dice, por la fe entendemos, ¿no? Pero vea cómo siempre detrás de todo está el amor a Dios. Y en ese amor Dios le va a explicar. Créame que Dios le va a explicar las cosas. Pero cuando solo quiere rechazar a Dios y tener un pretexto en la mano, también lo va a tener para rechazar a Dios, ¿sí? Pero entonces viene Jesús y nos dice él, yo no vine a abolir. Claro que también si usted oye hoy a, pues sobre todo a judíos ortodoxos, perdón que lo repita, pero es que así es, hay muchos videos en internet de eso. Usted debe recordar lo que dice Hechos 17:30. El mayor testimonio
de que Jesús cumplió la ley fue su resurrección. Dios lo levantó de los muertos. Así como no solamente cuando el bautismo dice, ese es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, no, también lo levantó de los muertos. Entonces, viendo esto de los propósitos, quiero citar lo que menciona Pablo a los Romanos, capítulo 9. Capítulo 9, dice el apóstol Pablo, le está hablando a los romanos. Dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice aquí, porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. ¿Sí entiende esa frase? Dice, no iban tras ella, no obedecían la ley por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Es lo que le digo yo, o sea, usted realmente cuando ofrenda lo hace porque está reconociendo a Dios, que de Él viene la salud, de Él viene la fuerza, de Él viene la provisión, o solamente por dar, o aquella, no sé de dónde salió esa frase, esa palabra, limosna, ¿va? Dios no es un limosnero. Dios le dijo, dale eso a tu príncipe a ver si lo honras. Entonces el propósito era que aprendiéramos la honra, pero la gente lo hizo como religión. Pues diezmo, ahí doy una limosna, doy el billete más chiquito, no estoy pidiendo nada. Pero para que vea cómo es que dice ellos, ya no lo hicieron por fe, sino por obras. Guardaban todas las festividades del año judío, o sea, de Moisés, todo lo que estableció Moisés, todo lo seguían. Pero entonces vea cómo en este punto llega el momento donde se presentan con Jesús, delante de Jesús, con una mujer adúltera, y entonces ahí sí quieren aplicar la ley, ¿verdad? Digan la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Dice que se inclinó al Señor y empezó a escribir, ¿no? En tierra. La Biblia no dice que escribió, pero sí dice que lo que escribió alteró la conciencia de cada uno, decir, no estoy libre de pecado, ¿sí? Porque entonces Jesús, Él dijo, yo no vine a abolir la ley, estás libre de pecado, dale, pero yo vine a cumplir el propósito de la ley, que tengas misericordia, que haya justicia. Para empezar tenían que llevar a los dos, ¿verdad? Porque la Biblia sí dice, mujer, vete y no peques más. ¿Estaba pecando? Sí, Jesús le dijo, no peques más, se lo dijo al Señor. Pero entonces dice, aquí yo vine a cumplir o a hacer cumplir los propósitos de la ley. Entonces la gente, tal cual ahí dice la narrativa de los evangelios, decían eso para tentar a Jesús, para demandarlo de linchamiento, de asesinato, el autor intelectual en aquel tiempo. Pero el Señor Jesús dijo, no, ¿por qué me tentáis? Tú no quieres justicia en tu corazón, tú no quieres quitar el mal en medio de ti, tú quieres hacer lo que te da la gana, y eso no está bien, ¿sí? Entonces, mire, por otro lado, de este punto, de que Cristo cumplió la ley, y veíamos que entonces la gente terminamos tomando una religión. Gálatas, ahora los Gálatas, ahí cuando el apóstol Pablo le habla a los Gálatas de que andan en la carne, dice, ustedes iban bien, comenzaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. No se está refiriendo a cosas sexuales, o cosas como los corintios, ¿no? De que había incestos y demás, no. Andar en la carne es cuando uno se quiere justificar por la ley de Moisés, ¿sí? Así es que yo guardo el Shabbat, Shalom, ¿no? Con mi nopal en la cara y pues no puedo, o sea, ¿de dónde diría yo eso? Sí lo digo con cierto sarcasmo, pero es porque la Biblia misma lo está manifestando. Fue un problema viejo, o sea, no es algo nuevo. Desde los tiempos de Pablo hubo eso de que la gente se confundió, dijeron, ok, ya nació Jesús, ya murió Jesús, lo aceptamos, pero ahí usted lea Gálatas, dice, unos de la circuncisión decían, ustedes si no se circuncidan no van a ser salvos, así como entonces empezaron a mezclar las cosas. Se les olvidó que éramos gentiles. Entonces mire Gálatas 5:4. Si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Ahí usted estúdielo y vea por qué lo hace y por qué no lo hace. Tiene que tener claro, ¿por qué lo hago? Lo hago porque tengo miedo, porque sí lo veo, porque he visto el resultado, porque es la verdad, o por una imposición. ¿Por qué hago lo que hago? Han caído de la gracia de Dios. Ahora, al respecto de que Cristo cumplió la ley, mire, le digo, fue un problema viejo, mezclar el judaísmo con el cristianismo. O sea, también es claro que el cristianismo es de las religiones más nuevas, ¿verdad? ¿El judaísmo es milenario? Claro que sí, ¿eh? Nosotros como gentiles, ¿qué recibimos? El cristianismo. Ahí en Antioquía, Hechos 11:26 dice, en Antioquía fue la primera vez que les llamaron cristianos a los seguidores de Jesús, a los discípulos. Y entonces, como hubo ahí una disputa, y usted lo puede ver porque hay gente que saca la cuestión histórica y que los concilios de Nicea y no sé qué,
Pues la misma Biblia, ¿no? Hechos 15. Los apóstoles, los ancianos, escriben esta carta a los gentiles porque dicen, bueno, entonces, ¿sí están obligados los gentiles a cumplir la ley de Moisés o no? Ahí usted vea todo el pasaje, toda la historia, pero entonces yo le puse aquí nada más la carta, ¿no? La carta. Dice, la carta que llevaban decía lo siguiente. Es la Nueva Traducción Viviente, Hechos 15. Nosotros los apóstoles, los ancianos, sus hermanos en Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Dice, tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado y inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestro hermano Bernabé y Pablo. Esta unanimidad, usted puede ver ahí que interviene Santiago citando la Escritura, interviene un Pedro mencionando lo que dice en su carta, dice, yo no te he predicado siguiendo fábulas o cuentos, sino lo que yo vi con mis ojos. Él caminó sobre el agua, a él le fue revelado por el Padre quién era Jesús, él estuvo en el monte de la transfiguración, ¿se me explicó? Y es lo que dice Pedro, dice, bueno, y ahí en esta carta comparte su experiencia en Hechos 10 con Cornelio. Dice, yo no les impuse las manos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y dice ahí la Escritura, Dios no hizo una distinción entre si estaban circuncidados o no, gentiles o no. El Espíritu Santo que teníamos nosotros, que nos cayó en Pentecostés, le cayó también a ellos. Es lo que dice Pedro. Pablo, por su parte, dice milagros que ocurrieron con los gentiles sin necesidad de cumplir esa ley. ¿Sí? Porque la idea es la justificación por gracia, no por obras. Bueno, entonces vea cómo aquí otro punto 26 es bien importante. Dice, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy día, dentro de eso que le digo, que la gente que todo cuestiona, dice, no, es que han torcido las Escrituras, ya no son las originales. Vea usted históricamente que ha ganado el cristianismo. Yo sé, bueno, hay líderes que sí, les van a decir, aquí están sus millones cuantificablemente, ¿va? Ciertos líderes. Pero en general, la gente que tradujo la Biblia, estos primeros cristianos, los que murieron en manos de Roma, o sea, fueron gente que monetariamente no ganó nada. Al contrario, es lo que dice el verso 26. Han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué caso tendría inventar una mentira y morir por esa mentira y no obtener un beneficio, no? Hablo de la generalidad. No tendría ningún sentido. Entonces dice, les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? ¿Tenemos que guardar la ley de Moisés, circuncidarnos? Sí, porque los mandamientos es otra cosa, ¿no? O sea, lo seguimos haciendo. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa. No tendrás dioses ajenos delante de mí, lo seguimos teniendo. La pregunta concreta era, ¿nos tenemos que circuncidar? ¿Guardar los ritos de la ley de Moisés? Entonces dice aquí, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor, que estos pocos requisitos son 4 cosas. Y se deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados, ¿no? Los que, si se encuentra un animal así muerto, pues no va. Bueno, carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Saludos, ¿no? A Dios dice aquí. ¿Sí? Entonces le digo, o sea, los mandamientos usted los analiza, o sea, es la norma de Dios que nos evalúa, ¿verdad? Dioses ajenos, si ocupas el día de reposo para santificarlo, si honras a tu padre, si no codicias, y quizá no lo aclaré tanto, pero todo eso, detrás de eso está el amor. Si tú amas a tu prójimo, no vas a andar codiciando como lo dice el mandamiento, ni su mujer, ni sus cosas. Porque dentro de la iglesia y fuera de la iglesia hay envidias. ¿Por qué le va mejor que a mí? ¿Por qué se acepta la ofrenda del hermano y la mía no? Caín y Abel. ¿Sí me estoy explicando? Entonces los mandamientos ahí están vigentes y los seguimos haciendo. Pero en cuanto a lo demás de circuncidarse, dice, pues dijeron aquí, nos ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros solamente esas 4 cosas. Si esto hacen, harán bien. Le digo, sé que hay muchas disputas y es un tema bien amplio, ¿verdad? Y hay cosas muy específicas que tratar. Yo le estoy hablando de una generalidad. Pero que vea que desde aquellos tiempos el Señor lo estableció ahí. Ahí está. Porque hay gente que dice, es que ustedes no guardan el Shabbat como tal, el sábado, son sabáticos, etcétera. Son, pues voy a decir el nombre, ¿verdad? Unicitarios también. Entonces, bueno, ahí está, son cosas doctrinales, pero ahí están. Ahí están marcadas por el Espíritu Santo, ¿no? No tendríamos por qué discutirse al final de todo lo que podamos discutir. No es esa formación del carácter de Dios en nosotros, esa ley de Dios, ese amor a Dios, no está en nosotros, ese amor al prójimo, es vano todo lo que podamos alegar y decir. Mire,
Hebreos 9:8, esto va en el punto del propósito de la ley. Ahí está hablando del tabernáculo, el tabernáculo de Moisés. Dice, el Espíritu Santo da a entender que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Ve aquí lo que me dice. Todo lo demás de los ritos de Moisés, dice, no podían hacer perfecto en la conciencia al que practica este culto. Otra versión dice al adorador. No pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas, bebidas, diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Porque Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplir el propósito de la ley. ¿Cuál es ese propósito? Que tuvieras una conciencia perfecta, una conciencia que no te acusara, una conciencia que realmente, bueno, no es algo, ¿cómo decir? Sí es algo sobrenatural, pero es algo que cada uno de los que hemos venido al arrepentimiento, que hemos participado de ese perdón de Dios, hemos experimentado, de que cosas que usted tenía la culpa por más obras que hacía, por más ofrendas que daba, por más actos de bondad que hiciera, y usted se seguía sintiendo vacío y triste y con esa culpa de lo que había hecho. Lo que aquí está diciendo la Biblia es que cuando viene Cristo y Él que cumplió la ley, entonces se cumple que viene esa perfección. Y es algo que es sorprendente, y Dios es así. Él es así, dice, no me acordaré más de sus pecados. Oye, Señor, ¿te acuerdas que? No me acuerdo. Así de poderoso y magnífico es Dios. Pero en aquellos tiempos, dice la Escritura, dice, esos sacrificios pues cumplían la ley, dice, pero no hacían perfecto en su conciencia al que practicaba el culto. Cuando viene Cristo y cumple la ley y recibe el castigo, porque dice que la paga del pecado es muerte, la ley establecía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, y obviamente nuestra sangre, dice, nuestra sangre no vale, es una sangre inmunda, al final está contaminada. Entonces viene Cristo, cumple la ley y trae esa perfección por su Espíritu. O sea, ¿qué le quiero decir? Que el trabajo que Cristo hace es desde adentro, ¿sí? Los judíos y ciertos cristianos hoy día siguen una religión, cumplen un mandamiento literal, la letra, pero pierden el propósito de la ley. ¿Sí me estoy explicando? La justicia, el amor, la misericordia, lo dijo el Señor Jesús. Aquí me agrega y me dice la perfección. Qué interesante, ¿no? Que si yo, obviamente yo voy a seguir batallando, cada uno vamos a batallar de alguna manera diferente contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo, pero dice aquí que va a venir una perfección, dice Hebreos 6, ¿verdad? Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, a la perfección. La doctrina de Cristo es una doctrina de perfeccionamiento, ese es otro tema. Mire, Romanos 3:5 dice, si nuestra justicia hace de resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Es injusto Dios que expresa su ira? Y dice entre paréntesis, habla en términos humanos. De ningún modo. Pues de qué otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces, ese es el punto también del propósito de la ley. Era que pudiera mostrar al mundo lo que a Dios no le agrada. Recuerde que también ahí a Timoteo le dicen, tienes que entender también que la ley no es para el que hace lo bueno. La ley es para el que está infringiendo la ley. ¿Sí me estoy explicando? Pero entonces, en esto le leía a Santiago, ¿verdad? Que dicen, es que son leyes que ya no sirven. Y entonces dice aquí Romanos, bueno, y si al final Dios expresa la ira, dice, hablo en términos humanos, dice, ¿eso hace injusto a Dios? Entonces, ¿cómo juzgaría Dios? ¿Cómo sabrías tú que a Dios no le agrada? Cuando pasan no me estoy gozando de los desastres naturales ni de condiciones que han pasado, pero la Biblia me dice, esas cosas es para que tú sepas. ¿Cómo manifestaría a Dios su ira? ¿Cómo manifestaría lo que le agrada y lo que no le agrada? ¿Cómo te reconocería? También, ¿verdad? Porque hay gente que padece y no, gente que no padece en la misma condición. O sea, como cuando cae un huracán o algo y se destruyeron muchas cosas menos la casa del cristiano. Dice, si así lo quiere hacer Dios, ¿es injusto? No. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Se da cuenta de lo importante de la ley? Ya vamos terminando. Romanos 3:20. Aquí estamos en el propósito de la ley. Perfección, Romanos 3:20 dice, las obras de la ley, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Es decir, lo que me está diciendo aquí entre líneas es de que cuando vino el Señor Jesús le dijo, ustedes les fue dicho, no cometerán adulterio. Pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. A ustedes les dijeron, no matarás. Pero yo les digo, el que se enoja contra su hermano ya está expuesto
al lago de fuego. Entonces es lo que me está diciendo aquí. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque puede decir, no, yo no he cometido adulterio. Físicamente no. Pero en tu intención, en tu corazón, sí, eres un adúltero. Tú pues, no, yo no he matado a nadie. Pero en tu corazón, si menosprecias a tu hermano, lo juzgas, hablas mal contra él o lo agredes aún físicamente. ¿Sí me estoy explicando? Pero entonces me dice aquí, esa ley era para darte a conocer el pecado. ¿Sí? Como cuando usted lee en Ezequiel 28, dice, tú deseas en tu corazón, subiré al trono de Dios, seré semejante. O sea, no fue la acción. ¿Sí me estoy explicando? Fue la intención del corazón lo que Dios juzgó. Es por eso que por las obras de la ley, porque es muy fácil cumplir una religión. Yo diezmo, yo ofrendo, yo sí ayuno. ¿Se acuerda del fariseo? Yo sí ayuno, yo sí diezmo, yo sí ofrendo, no como este. Pero entonces fue justificado el otro que dijo, sé propicio a mi pecador, el que reconoció su pecado. Es el propósito de la ley. ¿Sí me está entendiendo? Reconocer, conocer el pecado. Mire cómo es Dios, ¿no? En conclusión, dice aquí nuestro verso 11 de Romanos 32. Romanos 11, 32. En conclusión, Dios encerró a israelitas y gentiles en la desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, en los propósitos de la ley, ¿qué era? Mostrarnos a los que tenían la ley, a los judíos y a los gentiles, que todos somos desobedientes. Y ve cómo dice ahí, qué inmensas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Como a los que les dio una ley y a los que hemos caminado sin ley como gentiles, nos dice la Escritura, a todos los encerró Dios bajo desobediencia con el propósito de tener misericordia de todos. De tener misericordia de todos. Propósitos de la ley, mire, ya vamos terminando. Gálatas 3:24. Dice el apóstol Pablo, porque ahí le digo, tenían problema de si judaizaban o no. Dice, la ley ha venido a ser nuestro guía. La original dice ayo, ¿verdad? Nuestro guía para conducirnos a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Y con esto voy a terminar. ¿Por qué a Cristo? Mire, ahí en Deuteronomio otra vez, voy a regresar a lo del Sinaí. Deuteronomio 33 dice, Jehová vino de Sinaí, en Seir les esclareció, resplandeció desde monte Parán, vino de entre 10 millares de santos, dice, con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Se acuerda dónde dijo Dios que pusieran el Sefer? Las tablas, el Luac, adentro del arca, ¿no? El Sefer, los libros, la ley de fuego, dice aquí, a su mano derecha, a su diestra del arca. Pero entonces, en esto del propósito de que Cristo intercede por nosotros, aquí es el último punto, dice, Hebreos 10, viene el Señor Jesús, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocaustos, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, para establecer esto último. ¿Qué primero? Todos esos mandamientos que el hombre no pudimos cumplir, tanto los 10 como los 613, Cristo los cumplió. Dice, yo no vine a abolir, vine a cumplir el propósito de la ley, guiarte a Cristo. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y con este término, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O sea, Cristo cumplió, Cristo murió. Más aún, el que también resucitó, porque ese es el testimonio de que cumplió la ley de Dios, a pesar de lo que diga quien sea. El hecho de que Dios lo haya levantado a los muertos, dice, es el testimonio más grande de que agradó a Dios. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. En Deuteronomio 33, ¿quién estaba a la diestra de Dios? La ley de fuego. Dice, vino con la ley de fuego a su mano derecha, a su diestra. Pero viene Cristo, dice, yo no vine a abolir, yo vine a cumplir y a mostrar el propósito de la ley. Entonces viene Cristo, se sienta a la diestra de Dios, dice la Biblia, y ahora dice, el que también intercede por nosotros. Que ese Padre, ellos no pueden. Les cuesta no honrar a sus padres, les cuesta dejar de mentir, les cuesta no idolatrar, les cuesta no codiciar las cosas del prójimo. Pero yo cumplí. Y si tú me permites, si él se arrepiente, yo tengo misericordia. Y entonces el Padre ve el sacrificio de Jesús y dice, ok, hijo, le vamos a dar una oportunidad a ese hombre, esa mujer, ese jovencito, esa jovencita. ¿Se da cuenta? Lo que es lo glorioso de esta ley de Dios, todo lo que vimos hoy, dice, solamente era para guiarnos a Cristo. A todos somos desobedientes, judíos y no judíos, los que tienen ley y los que no teníamos ley. Todos somos desobedientes, todos. Pero dice Dios, en su sabiduría dijo, yo quiero que todos sean desobedientes, o los voy a encerrar bajo desobediencia porque quiero una cosa,
tener misericordia de todos. Y es por eso lo importante de que esa ley nos guiaba a Cristo. Es decir, sí, nadie más que Cristo la pudo cumplir. Para que ahora, el que la cumplió, seamos perdonados, tengamos ese perfeccionamiento en nuestra mente, aquellas cosas con las que batallamos, no sea una religión que nos cuesta, que es una carga sobrellevar, sino que desde adentro nos quita los malos deseos, nos quita las malas mañas por su espíritu. Sí, dentro de nosotros, ese es otro tema. Pero ese es el propósito de la promulgación de la ley. Entonces, si usted está batallando con algo ahí en su vida, dígale a Dios: Señor, no me queda más que venir a Cristo. No me queda más, Dios, reconocer que por mí mismo yo no puedo cumplir. Quizá puedo cumplir una religión, como tú viniste a decirle a tu generación. No habían cometido adulterio, no habían matado a nadie, pero en su corazón la intención no era buena. En su corazón, como aquellos y como en el nuestro, Señor, cuando buscamos no hay amor. No hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay benignidad, no hay mansedumbre, no hay templanza. Cristianos y no cristianos cumplimos una religión, pero al momento de buscar el fruto del Espíritu, quizá no está. Y hoy te necesitamos, Señor Jesús, no para abolir la ley de Moisés, sino para que tú hagas cumplir en nuestra vida el propósito que era amar, que era tener misericordia, que era ser justos, que era ser santos, que era así como el mismo Moisés, que después de hablar contigo reflejaba tu gloria. Que cada uno de los que le hemos entregado te hemos entregado nuestro corazón, que nos hemos arrepentido, que te hemos pedido perdón, que hemos anhelado el estar a cuentas contigo más que cualquier cosa, Señor, podamos reflejar esa realidad de Dios en nuestra vida, ese carácter, podamos reflejar esa ley dentro de nosotros, esa ley del Espíritu, esa ley de la libertad, esa ley de Cristo sobrellevando uno las cargas de los otros, Señor. Ayúdanos a cada uno y a cada una, Señor. Y aquel que igual al hablar de mandamientos, de leyes, su mente se bloquea porque es una palabra fuerte en nuestro léxico, en nuestro entendimiento, que pueda darse la oportunidad de ver que tu propósito era darle una posición, hacerle estar firme, darle una comisión de trabajo, darle una norma de conducta, de vida, y que al final no es por imposición que lo tenga que hacer, es porque logremos conocerte tan personal y tan íntimamente que simplemente por amor hagamos o no hagamos lo que acontezca en nuestra vida, Señor. Que si no hacemos es porque te amamos, y si lo hacemos también es al final porque te amamos a ti. Te amamos a ti, Señor. Ayuda a cada uno, por favor. Te damos gracias y te pedimos tu bendición para esta semana, Señor. No sabemos lo que va a pasar políticamente, naturalmente, en nuestra vida, Señor, pero sabemos que en tu mano estamos seguros y te encomendamos nuestra vida. Te lo agradecemos también en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por conectarse. Nos vemos en la siguiente transmisión. Los que están aquí, pues vamos a